Venezuela. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, un placer estar contigo. Vamos a iniciar esta conversación refiriéndonos justamente a lo ocurrido el día de ayer, la firma de este acuerdo de reconocimiento de las elecciones o de los resultados electorales del próximo 28 de julio. El CNE, 8 de los 10 candidatos firmaron el acuerdo. Su opinión respecto a este acuerdo: ¿era necesario firmar un acuerdo previo a los comicios para reconocer los resultados? Mira, lo que abunda no daña si es en positivo lo que se busca, pero realmente es ineficaz. Esa convocatoria de ayer tenía dos limitantes. La primera es que lo que se quería comprometer con voluntad de partes está contemplado en la Constitución, en las leyes y en los actos administrativos del órgano rector. Y el otro problema es que la gente está llena de desconfianza acerca de los pactos. El Pacto de Barbados contempla todo lo que allí quedó contemplado también. Entonces la reflexión es, hubiese sido preferible un compromiso de cumplir el mandato del Pacto de Barbados y no producir un acto lleno de desconfianza, que fue lo que pasó. Por lo demás, es un acto voluntario. Nadie está obligado a asistir. Asistieron los que pudieron asistir y se respeta, y no fueron los que consideraron que era innecesario, y también es respetable, porque no hacerlo no tiene consecuencias jurídicas de ningún tipo. Quienes no firmen el acuerdo quieren sabotear las elecciones. Fue una de las citas de las declaraciones de ayer del presidente del Consejo Nacional Electoral. Mira, ahí empezamos a describir la naturaleza crítica de este proceso que preocupa. También hay quienes dicen que los que quieren ese compromiso, lo que quieren es amarrar por adelantado un acuerdo de respetar unos resultados electorales que, a juicio de los que así opinan, están matizados de fraude y de actos indebidos, y lo que quieren por adelantado es amarrar un compromiso de respeto a los resultados. De tal manera que lo grave de este proceso es que vamos caminando hacia el 28 con una situación cargada de violencia, de desconfianza, de no reconocimiento, donde el gobierno dice que la oposición no cree en elecciones, que se prepara para desconocer los resultados electorales, que son guarimberos, que lo que quieren es la violencia, y al mismo tiempo la oposición dice que el gobierno lo que está preparando es un gran fraude para quedarse como sea en el poder. Eso nos tiene a nosotros muy preocupados, mientras que el tiempo para las negociaciones se agota. Y para colmo de males, adelantaron las elecciones 6 meses, y eso le ha incorporado una gran incertidumbre también, que qué pasaría si se dan las elecciones el 28 de octubre, gana el de la oposición, esa convivencia sería explosiva. Por eso nosotros queremos hacer una contribución de la mejor buena fe, pero es como un llamado de angustia y una alerta. Si queremos el bien, y el bien en este caso es la paz, la tranquilidad, la realización de un acto electoral trascendente que traiga beneficios en el país, existe una gran posibilidad, que es que se pospongan las elecciones previstas para el 28 de julio y realizarlas el primer domingo de diciembre, y eso quiere decir que se inscribe esta propuesta en el marco del mandato constitucional y de lo que es la costumbre en Venezuela. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta concreta. Le proponemos a los actores del gobierno y de la oposición, en virtud de que el tiempo no ha alcanzado para un acuerdo que haga posible, que viabilice una transición de un traspaso de gobierno, si se quiere llamar así, el comienzo de una transición, si se quiere hablar así, en el supuesto que gane el candidato de la oposición, que haya reglas claras para que el país sienta la confianza que las elecciones del 28 de julio es una promesa de solución y no una amenaza de tragedia, que es lo que estamos viendo en este momento. Por allí surgió otra propuesta hace un par de días de un diputado de la Asamblea Nacional que hacía referencia a que las elecciones debían suspenderse hasta que se levantaran las sanciones por parte de Estados Unidos. ¿Cómo ve esa propuesta? Como una aberración, porque se aparta de la Constitución y deja la realización
de un proceso democrático que es de los venezolanos en manos de un evento extranjero. Eso no puede ser. El mandato constitucional es que el 10 de enero del próximo año termina un periodo constitucional de 6 años y comienza otro. Y eso es intocable. Eso no puede ser. De tal manera que nosotros estamos totalmente opuestos y llamamos la atención a la seriedad y la responsabilidad de los actores políticos a la hora de pensar. Yo no quiero quitarle buena fe a esa proposición, pero tengo el derecho de alertar acerca del impacto negativo, inconstitucional, ilegal, que puede revestir esa proposición. Además de la institucionalidad de cara a lo que serían los 6 meses posteriores a la realización de las elecciones, también de la necesidad de diálogo a la que usted hace alusión, ¿qué considera le hace falta a este proceso preelectoral de cara al 28? Aquí hace falta fortaleza institucional, que no hay en el país. Las instituciones, por sí solas, por su naturaleza, no garantizan el comportamiento en cuanto a los deberes y los derechos de los actores políticos. También este proceso electoral encuentra el liderazgo político en el peor momento de la decadencia moral, intelectual y de compromiso con el país. No hay voluntad para convenir de algunos comportamientos que puedan complementar la institucionalidad débil, como lo hemos calificado. Y la otra cuestión, que hace falta una opinión pública con capacidad desde la calle, desde las manifestaciones democráticas, presionar en dirección de corregir los males que está causando el liderazgo político del país. Es un problema moral del liderazgo político del país, que ha puesto por encima de los intereses colectivos de la nación los intereses parciales de los sectores que representan, y eso es muy grave para el país. ¿Qué necesita Venezuela para recuperarse? Porque ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguraba que Venezuela necesita tranquilidad para recuperarse. A su juicio, ¿hace falta tranquilidad? ¿Qué más hace falta si hace falta tranquilidad? Lo primero que hace falta en términos políticos es un cambio de gobierno. Yo creo que los gobernantes de hoy ya tienen 25 años ensayando un proyecto que no ha dado resultados. No hay para qué ofenderlo, no hay para qué decir que son incapaces. Es más, pudieron haber actuado de buena fe, pero es un resultado que habla por sí solo. País destrozado económicamente, socialmente, moralmente, institucionalmente. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo dentro de la alternabilidad de poder, y eso es un principio fundamental de la democracia, para empezar a crear las condiciones para las grandes soluciones estructurales del país, que comienzan con un cambio de gobierno, que no es lo más difícil, porque para cambiar un gobierno en el marco de unas elecciones lo que se necesita es voto, y está demostrado que la mayoría de los venezolanos, como quedará confirmado, quieren un cambio de gobierno. Eso es prelativo, es fundamental, es previo a la aspiración entonces de intentar cambiar el país en lo económico, en lo social y en lo moral. Y se requiere un nuevo compromiso, se requiere una nueva manera de relacionarse los actores políticos a partir del respeto, de la dignidad, del reconocimiento y del valor programático de la propuesta política. Quedan apenas 38 días para ese proceso previsto para el 28 de julio. ¿Su análisis respecto al cumplimiento del cronograma electoral? Todo está atropellado porque fue una convocatoria unilateral. La designación de los rectores fue unilateral, la fecha de la convocatoria de las elecciones. El adelanto de las elecciones es el acto unilateral más peligroso que hemos visto en los últimos tiempos, porque es violatoria de la Constitución. Y la gran interrogante, la gran incertidumbre que tiene el país en este momento es qué va a pasar en esos 6 meses. Si las elecciones se convocan, se realicen como están convocadas para el 28 de julio y gana el candidato de la oposición, como parece ocurrir si son medianamente limpias y transparentes esas elecciones, sin un acuerdo político. Indudablemente que eso se lleva por delante toda capacidad de optimismo que pueda albergar cada quien en las perspectivas de las elecciones. Lo que hay es una gran preocupación, y yo no creo que si no se posponen las elecciones, el tiempo no da para crear las condiciones y alejar el fantasma de la inseguridad y de la violencia que nos amenaza.
Vamos a hacer la pausa de la hora. Al regreso hablamos de la observación internacional, de la derogatoria del CNE de convocar a los representantes de la Unión Europea.